Los mexicanos tenemos una razón más para preocuparnos. El reciente descubrimiento en el barrio de Tepito del Distrito Federal sobre la venta de información que contienen datos importantes sobre el padrón electoral, listado de policías con número de placa y zona adscrita, el padrón de vehículos particulares y de transporte de carga, entre otros, es solamente producto de la imperante corrupción en todos los niveles. Mucho se ha dicho del castigo que merecen o deben merecer quienes por $12,000 venden 3 memorias de 160 gigabytes con los datos de la mayoría de la población. Pero estas personas son el escalón más bajo de una red de complicidad, donde obviamente hay implicados que están dentro de las dependencias. Ya en el año de 2003 se descubrió que en una empresa llamada Soluciones Mercadológicas en base de datos vendió en $335,000 el padrón electoral a la empresa estadounidense Choice Points. ¿Quién se benefició en ese tiempo con esa información? ¿Qué les pasó a los culpables? ¿Se les castigó? Lo más interesante del asunto es identificar y castigar a quién o quiénes lucraron con estos datos, es decir, en el Registro Federal de Electores. ¿Quién se benefició con ello? En las diferentes direcciones de policía, ¿quién hizo el negocio de su vida? En un país en donde la inseguridad es tema de todos los días y la extorsión y el secuestro están a la orden del día, ahora nos salen con que cualquier persona que pueda dedicarse a esto u otros delitos pueden, con el equivalente a 150,000 pesos aproximadamente, tener más herramientas para facilitar su trabajo. No dudemos que en los centros penitenciarios, que es donde se producen muchas de las llamadas para extorsionar, ya exista este tipo de información, o peor aún, en las manos de secuestradores que anden por las calles buscando víctimas. Así como un agente de policía del Distrito Federal manifestó que su grupo se cooperó con 10,000 pesos para comprar las famosas memorias y así facilitar su trabajo en la detención de posibles culpables, el crimen organizado, que tiene mucho más poder económico, no tendría ningún problema en obtenerla. Tristemente, los mexicanos nos hemos acostumbrado a escuchar noticias sobre narcotráfico, secuestro, extorsión, trata de personas y más delitos, pero nunca hemos pensado que nos puede suceder. Sin importar la condición económica y social en la que nos encontramos, con la obtención de esta información por parte del crimen organizado, ahora muchos somos más vulnerables. Estamos a merced de quienes tengan nuestros datos y podrá hacer con ellos lo que le plazca. Está comprobado que la mayoría del 38% de ciudadanos que no registraron su número de celular lo hizo por razones de desconfianza, por el miedo a estos actos. Ya había sucedido con el fallido Registro Nacional de Vehículos, RENAVE, y ahora estas acciones muestran que esta noticia se estuvo ocultando. Si se hubiera difundido en días anteriores a la fecha límite para el famoso Renault, la respuesta hubiera sido escasa, por no decir nula. Los motivos para que los mexicanos tengamos temor en dar los datos personales no son infundados. Ya hemos escuchado de casos de extorsión con solamente proporcionar el número telefónico. Antonio Mazzitelli, representante regional de la ONU contra la droga y el delito, afirmó que los estados deben de garantizar la protección de la información personal de los ciudadanos. En el Senado de la República ya se discute este tema. Se habla de blindaje en todos los niveles hacia los datos personales de la ciudadanía. ¿Les pasará algo a los culpables? Los diputados federales, la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República y más áreas implicadas deben de llamar a rendición de cuentas a los titulares de las dependencias implicadas en esta fuga de información. Un diputado del estado de Chihuahua dijo que era un problema del gobierno federal. No, es un problema de todos los niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Los 3 niveles manejan información de diferente tipo, la cual deberá de proteger, y a nosotros los diputados nos toca legislar en materia de protección hacia la información personal.
Todas las instituciones públicas y privadas que manejen información personal deben de ser blindadas para combatir la fuga de esta.